Muy buen día para todos. Que Dios nos continúe bendiciendo. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez Bermúdez y soy estudiante de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estoy aquí para hablarles sobre la inflación en Colombia. La inflación es uno de los conceptos macroeconómicos más determinantes para la salud financiera de un país y para la economía diaria de sus ciudadanos. Pero, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. O sea, que con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos cosas que antes y se produce una pérdida del poder adquisitivo del dinero. En Colombia, la entidad encargada de medir la inflación es el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, a través del IPC, o sea, el Índice de Precios al Consumidor, el cual rastrea la variación de precios de una canasta familiar representativa. ¿Por qué es un indicador clave para la economía colombiana? En Colombia, la inflación es un termómetro vital por varias razones estructurales. La primera, la inflación define la política del Banco de la República. El mandato constitucional del Banco de la República es mantener el poder adquisitivo de la moneda, buscando mantener la inflación en un rango meta, históricamente fijado alrededor del 3% anual. Segunda, la inflación determina el incremento del salario mínimo. Cada fin de año, la negociación del salario mínimo mensual legal vigente entre el gobierno, los gremios y los sindicatos utiliza como piso básico la cifra de inflación acumulada reportada por el DANE sumada a la productividad laboral. Tercera, con la inflación se hace indexación, o sea, el ajuste automático de los costos. En la economía colombiana, una gran cantidad de precios de año se ajustan automáticamente según a la inflación fijada del año anterior, como los arriendos, los peajes y tarifas de transporte nacional, las matrículas en colegios y universidades, los servicios públicos y trámites estatales como avalúos, multas de tránsito, etc. La cuarta, la inflación impacta directamente en la canasta familiar y la pobreza. En un país con niveles significativos de informalidad laboral, la inflación de alimentos y servicios básicos afecta desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos, reduciendo su capacidad para cubrir necesidades básicas y aumentando las cifras de pobreza monetaria. Quinta, con la inflación se da certidumbre para la inversión y el empleo. Una inflación baja y predecible genera confianza para que las empresas inviertan a largo plazo, creen empleos y planifiquen sus costos sin temor a que la devaluación o el costo de los insumos desaparezcan sus utilidades. ¿Cómo se calcula la inflación? Calcular la inflación es más sencillo de lo que parece. En esencia, se trata de comparar cuánto costaba la misma canasta de bienes y servicios en dos momentos diferentes. La fórmula matemática para calcular la variación porcentual de la inflación entre dos periodos, por ejemplo, entre el año anterior y el año actual, se utiliza la siguiente fórmula. Inflación igual al IPC anterior menos el IPC actual dividido al IPC anterior multiplicado por 100, donde el IPC actual es el valor del índice de precios al consumidor en el precio más reciente y el IPC anterior es el valor del índice de los precios al consumidor en el periodo base o de comparación. ¿Cómo se calcula esta inflación en tres pasos sencillos? Para entenderlo sin complicarnos con índices, imaginemos cómo lo hace el DANE en la vida real. Paso 1. Definir la canasta familiar. El DANE monitorea una lista representativa de bienes y servicios que consume un hogar promedio en Colombia, como alimentos, arriendos, transporte, vestuario, salud, etc. Paso 2. Medir el costo total de la canasta. Supongamos que esa canasta exactamente costaba 1.000.000 de pesos en el año 1 y al volver a medir los mismos productos en el año 2 ahora cuesta 1.800.000. Paso 3. Aplicar el cálculo. Calculamos la diferencia respecto al costo inicial. Restamos el costo nuevo del anterior, o sea, 1.080.000, le restamos 1.000.000. Eso nos da 80.000. Luego dividimos este aumento entre el valor original, o sea, 1.000.000 de pesos. Esto nos da como resultado 0,08, 0,08 y lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. O sea que la inflación nos costó 8%. Como resultado, la inflación para ese periodo fue del 8%. Esto significa que en promedio el costo de vida subió un 8% y el dinero perdió
esa misma proporción de poder de compra. ¿Cómo se comporta el indicador en Colombia? El comportamiento de la inflación en Colombia entre el 2019 y el 2025 tuvo una trayectoria con variaciones marcadas, influenciada por la pandemia del COVID-19, presiones de costos internacionales y los ajustes monetarios del Banco de la República. Etapas claves del comportamiento. En 2019, la inflación se mantenía dentro del rango meta establecido por el Banco de la República, del 2 al 4%, alineada con el crecimiento potencial de la economía. En el 2020, el estallido de la pandemia por COVID-19 provocó el cierre temporal de las actividades económicas, la contracción del gasto de los hogares y medidas gubernamentales de alivio como el congelamiento de tarifas de servicios públicos y arriendo, llevando a la inflación a niveles mínimos históricos. Entre el 2021 y el 2022, con la reapertura económica surgieron severos cuellos de botella en las cadenas globales del suministro, como la crisis de los contenedores, y un encarecimiento de las materias primas agravados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En el ámbito interno, la devaluación del peso y el encarecimiento de los insumos agrícolas empujaron la inflación al pico del 13,12% en 2022. Entre el 2023 y el 2025, la postura monetaria restrictiva adoptada por el Banco de la República, junto con la normalización de la logística internacional, inició una tendencia bajista y sostenida. Análisis de la inflación en Bogotá entre los años 2019 y 2024. El comportamiento del índice de precios al consumidor en Bogotá durante este periodo de 6 años refleja de forma clara una montaña rusa económica, marcada por la prepandemia, el choque de la crisis sanitaria, el estallido inflacionario global y la posterior fase de estabilización. Fases clave del periodo. En 2019, Bogotá cerró este año alineada con la meta de inflación del Banco de la República, el rango entre el 2 y el 4%. Era un entorno macroeconómico estable y predecible. En 2020 representa el punto más bajo del periodo. El confinamiento estricto paralizó la demanda de bienes y servicios, provocó la caída de precios de arriendos, transporte y entretenimiento e impulsó subsidios gubernamentales que frenaron artificialmente los precios. En 2021, con la apertura gradual de la economía, el consumo reprimido volvió a reactivarse. A esto se suman los primeros problemas de las cadenas de suministro y el aumento del precio de los alimentos. En el 2022 fue un año crítico. La inflación en Bogotá saltó al doble dígito, impulsada por un combo de factores, como el conflicto de Ucrania, que aumentó el aumento de los precios de los insumos agrícolas y fertilizantes, la devaluación del peso colombiano, la indexación de precios en arriendos, peajes, salarios y ajustadas a la alta inflación del año anterior. Y en el 2023 inicia una corrección del incremento sostenido a las tasas de interés por parte del Banco de la República, que comenzó a inflar el crédito y el consumo en los hogares, aunque en 2024 la cifra fue de 5,69%, sigue por encima del techo de la meta del 4%. La tendencia de la baja confirma la efectividad de la política monetaria. El comportamiento reciente de la inflación se relaciona directamente con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la Agenda 2030 de la ONU. Pero analizando los 17 objetivos, hay dos objetivos donde se relacionan más con la inflación, el ODS 1 y el ODS 8. Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. Fin de la pobreza. La meta del ODS 1 es garantizar que todas las personas, en particular las más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos. ¿Cómo afecta la inflación al logro del ODS 1? La inflación actúa en la práctica como un impuesto regresivo, golpea con más fuerza a las familias de menores ingresos, puesto que éstas destinan la mayor parte de su presupuesto mensual a la compra de bienes de primera necesidad como alimentos, servicios públicos, transporte, etc. La pérdida del poder adquisitivo durante la escalada inflacionaria del 2022 y 2023, donde el IPC aquí en Colombia rozó el 13%, el costo de la canasta básica de alimentos creció a tasas aún superiores a la inflación general. Esto provocó que los hogares que estaban al borde de la línea de pobreza no pudieran cubrir el costo mínimo de subsistencia, frenando el avance en la reducción de la pobreza monetaria y extrema en Colombia. El aumento de la vulnerabilidad social.
Aunque el salario mínimo subió en estos años, el alza desmedida de los precios absorbió rápidamente estos incrementos nominales, empujando a más familias a recurrir al endeudamiento informal o al recorte de la calidad de sus alimentos. Objetivo de Desarrollo Sostenible 8. Trabajo decente y crecimiento económico. La meta del ODS 8 es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible en el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. ¿Cómo afecta la inflación en el logro de este ODS? El comportamiento de la inflación afecta el crecimiento económico a través del canal de las tasas de interés y las decisiones de inversión, como por ejemplo, el enfriamiento de la actividad económica. Para frenar la inflación en el 2022 y en el 2023, en Colombia el Banco de la República tuvo que encarecer el crédito, subiendo las tasas de interés. Si bien esto logró desacelerar la inflación hacia el 5%, en 2024 también ralentizó el consumo de los hogares y encareció el financiamiento para las empresas, desacelerando el ritmo del crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. El impacto en el empleo y la informalidad, las micro y las pequeñas empresas enfrentaron mayores costos de producción, insumos más caros y menor consumo de clientes. Al reducirse su margen de ganancia, frena la generación de empleo formal y se impulsa al paso hacia la informalidad laboral, lo que obstaculiza la meta de ofrecer un trabajo decente. Conclusión. La inflación no es solo una cifra técnica, sino el termómetro económico fundamental de Colombia, capaz de dictar el rumbo de la política monetaria, el costo de vida cotidiano y las proyecciones de inversión. A partir del comportamiento observado entre el 2019 y el 2025, caracterizado por la estabilidad inicial, la caída tras la pandemia, el histórico pico del 13,12% en 2022 y la posterior fase de desinflación, se extraen tres aprendizajes principales. Primero, vulnerabilidad y equidad social relacionada con el ODS 1. La inflación actúa como un impuesto regresivo que impacta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos. Cuando el costo de los alimentos y bienes de primera necesidad sube, se reduce drásticamente el poder adquisitivo, erosionando los incrementos del salario mínimo y empujando a más familias hacia la pobreza monetaria. Segundo, el dilema de la política monetaria relacionado con el ODS 8. Controlar un estallido financiero requiere medidas drásticas. Aunque el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República ha sido indispensable para estabilizar los precios hacia el rango establecido, esta restricción encarece el crédito, desacelera el crecimiento del Producto Interno Bruto y presiona al sector productivo incentivando la informalidad laboral. Tercero, efecto multiplicador e indexación. La estructura económica colombiana depende fuertemente de la inflación del pasado para ajustar arriendos, peajes, matrículas y servicios en el presente. Por ello, mantener una inflación baja y predecible no solo otorga certidumbre a las empresas, sino que previene espirales alcistas de difícil retorno. En definitiva, mantener la inflación bajo control es la condición básica para garantizar el crecimiento económico sostenible y proteger el bienestar de la población más vulnerable. Muchísimas gracias por la atención prestada. Que Dios nos continúe bendiciendo.